Muchas gracias a todos ustedes. Un gusto nuevamente encontrarnos. Hay caras conocidas, como siempre. También en esta ocasión vemos a Marta. Un gusto también poder compartir el espacio con todos ustedes nuevamente. Y bueno, gracias a la invitación por parte de Mobilis. Y también pues a mi propia entidad que me permite representar en realidad no solo al instituto, sino también a la municipalidad en esta ocasión y para brindar un poco lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, en el caso de Arequipa, un poco estamos, vamos a decir, no desfasados respecto a Trujillo, pero bueno, cada uno va avanzando también a su ritmo. Y en nuestro caso, pues a la dación del Decreto Supremo 022 del 2016 de vivienda, se introdujo, como es bien conocido, el concepto en realidad de movilidad urbana sostenible dentro del paraguas de lo que es realmente el desarrollo urbano sostenible y también el acondicionamiento territorial. Y por ello, a raíz de que en esta misma norma aparece los planes de movilidad urbana sostenible como un instrumento que debe ser asumido y desarrollado por los gobiernos locales, en ese caso los provinciales, pues la municipalidad buscó en realidad asumir también ese nuevo reto, porque siguen siendo retos en nuestro país, en el sentido de que son cosas nuevas que tenemos que ir un poco implementando, reflexionando también sobre lo que corresponde hacer, digamos, desde nuestra propia localidad y también dentro de nuestro contexto pues nacional, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues finalmente logramos una oportunidad de financiamiento internacional, en nuestro caso, que viene desde la Unión Europea, a través del Fondo de Financiamiento o el programa o el Clima Plus de la Unión Europea, y en este caso nos acompaña nuestro aliado, en todo caso, en cuestión de digamos, del contrato y de la gestión de ese financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo, ¿no? Que es nuestra contraparte en realidad en este proyecto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Arequipa. Y esto lo hemos venido gestando en realidad por largo tiempo realmente, desde el año 2018-2019, y a inicios en realidad de ya, digamos, iniciar con el proyecto como tal, pues nos enfrentamos a la pandemia. Entonces también tuvimos que reajustarnos, gestionar ciertas incertidumbres que creo que fueron, de hecho, para todos en el país y globalmente también. Y eso sigue siendo, por cierto, no ha sido, sino sigue siendo una experiencia que aporta realmente luces adicionales sobre no solo cómo gestionar, bueno, cuestiones de proyectos, ¿no? Que eso podría ser un poco lo que nos pueda suceder en cualquier momento, sino reenfocar ciertas cuestiones dentro de, por ejemplo, la información que se recolecta y algunos ajustes desde el enfoque mismo que se trabaja y a nivel de metodología y así sucesivamente. Entonces, eso planteó también la cuestión de que, y por eso ponía un poco de énfasis sobre el origen en realidad del plan que se está desarrollando en Arequipa, porque tiene un enfoque muy fuerte, de hecho, vinculado a cambio climático en primer orden, pero también introduce de forma muy clara la cuestión de género, ¿no? Y el enfoque. Entonces, eso nos ha permitido en realidad ya poner algo de luz, porque todavía es de forma incipiente, pero ya contar con cierta información que de hecho no se tenía antes, o por lo menos no desde esa perspectiva que estamos conversando ahora, ¿no? Y el tema del acoso sexual pues salta a la vista. Entonces, en nuestro caso, al igual que como le comentaba Mariela, también tenemos que lidiar con acoso sexual y eso no había sido tal vez visibilizado a nivel de datos. Claro, hay una percepción, ¿no? Así como percibimos la inseguridad ciudadana y el acoso también está vinculado, porque como lo mencionaban, son actos también delictivos, ¿no? Pero tal vez no se tenía algo muy claro al respecto. Entonces, en este caso, estamos compartiendo desafortunadamente una estadística muy similar a la de Trujillo y creo que a nivel nacional es un patrón. En este caso estamos en el rango de 6 o a 7 mujeres, digamos, que sufren algún tipo de acoso y eso pasa por desde tomar fotos, digamos, sin consentimiento, propuestas sexuales, es decir, ya algo mucho más directo y evidente, sin tapujos, por cierto, o hasta cuestiones ya obscenas que van desde lo verbal hasta lo físico, ¿no? Entonces, es una triste realidad, pero ya teniendo una información y una línea base, se puede ya concretar acciones mucho más efectivas y duraderas y hasta transformadoras en el tiempo, que creo que es lo que requerimos con suma urgencia, ¿no? Eh, Solo un pequeño paréntesis también sobre esos datos. Dentro del trabajo que se viene realizando el plan de movilidad, esta información
no solo se ha recabado a nivel de transporte público, sino también de otros medios de transporte. Sin embargo, es evidente que el foco sigue siendo sobre el transporte público porque es donde se registra mayor incidencia. Y eso viene un poco en relación con lo que comentaba Marta, ¿no? Que son nuestros tipos o en todo caso nuestras formas de movilizarse con mujeres y que por lo tanto mucho más nos abocamos al transporte público o en todo caso optamos por el transporte público para movilizarnos. Entonces, claro, por lógica es tal vez un poco más recurrente que la incidencia se sitúe mayormente en transporte público. Ahora, otro dato que también está surgiendo y que nos llama muchísimo la atención, a pesar de que podría un poco ser algo evidente, pero es de cuidado, es que en realidad el rango de edad, en este caso de las mujeres que son afectadas por el acoso sexual, está justo dentro de los 18 años hasta los 40, por lo tanto estamos hablando también de población joven, y eso va vinculado también a los desplazamientos de cuidado. Podemos tener también otras personas que están en nuestro cuidado o que son motivo del viaje, que justamente nos van o a recibir o, digamos, movilizarse con nosotros y que pueden ser directa o directamente afectados por ese tipo de situaciones, ¿no? Y de actos delictivos. Bueno, nuevamente creo que debemos llamarlo por su nombre y no simplemente hacerlo pasar como algo que nos sucede y que debemos que asumir y resolver, porque eso no es tampoco lo deseado ni debería ser así. Entonces, ya un último dato sobre esta cuestión, que también es para contextualizar el motivo, tal vez más allá de una acción, digamos, que pudiese haber, como por ejemplo los botones de pánico o como comentaba Marta, digamos, los teléfonos excesivamente, es el por qué tal vez no denunciamos o no hacemos nosotros mismas como víctima alguna acción, ¿no? Y el principal motivo, y eso también es triste dentro de nuestra realidad también peruana, es que no confiamos en las autoridades. O hay una cierta complejidad en poder, digamos, tener una respuesta desde la autoridad, o no necesariamente la autoridad, puede ser el mismo chofer o el cobrador, digamos, en el transporte público, que no brinde esa ayuda o ese soporte, ¿no? Entonces, escuchábamos a Marta y me alegró de hecho mucho ver que en otros medios, bueno, en este caso en España, ya hay, digamos, un avance más o menos significativos en el tema, pero acá nos pone en agenda, digamos, que esas cosas no deben ser pasadas por alto y van a requerir programas y proyectos muy específicos que vayan apuntalando realmente esas situaciones para que no estemos solas. Y no lo digo necesariamente porque seamos mujeres, sino que los seres humanos no somos seres individuales y no nos desarrollamos necesariamente, digamos, individualmente, disculpen la redundancia, pero siempre vamos a necesitar esa red de soporte social, ¿no? Y eso, pues, en nuestros tiempos contemporáneos y actuales, como lo mencionaba también Mariela, estamos coincidiendo en algunos puntos, de hecho, hubiéramos esperado que la pandemia cambie algunas cosas, pero nos estamos dando cuenta que ha sido como que un episodio, ¿no? Y no ha logrado la profundidad, a lo mejor, de cambio que estamos solicitando que realmente ocurra. Entonces, ya creo que estoy también en los tiempos. Eso me plantea desde Marta, en realidad, un par de preguntas, que había sido que lo primero es un poco, aparte tal vez de los indicadores más obvios o tal vez los mínimos que ahora mismo estamos tratando de utilizar e implementar, cómo logran tal vez medir el impacto de algunas de las acciones que han tenido de hecho mucho más tiempo y más maduración en su contexto, y eso realmente ha logrado algún grado de transformación, más allá de atender tal vez el hecho inmediato o delictivo, y poderle darle alguna atención, ¿no? Entonces, tal vez por ahí, si es que han logrado, digamos, medir esto, han podido tal vez identificar que también requieren reajustar sus estrategias si es que esto, digamos, uno implementa algún programa, por ejemplo, un botón de pánico, porque hay ciertas circunstancias, ¿no? que vamos identificando que necesitan ser atendidas. Ya al tomar alguna medida, esos comportamientos van a menos y como que tendiente a desaparecer, o más bien se transforman y generan otra problemática. Un poco por ahí tal vez la pregunta, ¿no? Eso sería, la dejo pendiente y muchísimas gracias. Vale, por contestar, o sea, nosotros y nosotras en MT
no hemos medido, porque es lo que decíais también antes, ¿no? La gente antes no denunciaba y ahora denuncia. Entonces, claro, no tenemos una manera de saber qué ha pasado, si ahora se están produciendo más o menos agresiones. Pero yo creo que simplemente el que exista el protocolo ya inhibe a mucha gente de agredir en el sistema, porque sabe que se puede denunciar, sabe que hay ojos mirando. De hecho, el otro día tuvimos un caso en el autobús que de una niña de 15 años que le iba acosando un señor, ella no se atrevía a moverse, no se atrevía, no sé qué, pero hubo gente en el autobús que lo vio y avisó inmediatamente a la persona que conducía. Entonces se activó el protocolo, o sea, se llamó inmediatamente a policía, no sé qué, y efectivamente se lo llevaron detenido. O sea, que yo creo que simplemente el que exista conciencia ya es una manera de evitar que se produzcan estos comportamientos, ¿no? Y que existan los protocolos sobre, bueno, sobre acoso sexual en este caso. También yo creo que lo vamos a ir notando más conforme la demanda del transporte aumente. O sea, la pandemia nos ha dejado con la demanda del transporte, pues nosotros estamos ahora mismo en torno al 70-75% de la demanda que teníamos en 2019, ¿vale? Pero, entonces, claro, los autobuses no van tan llenos, que eso también se nota mucho, ¿no? No hay el nocturno es uno de los servicios que más se está notando la bajada de demanda, y era también uno donde más acoso se producía, ¿no? O sea, entonces, claro, también estamos ahí. No, es difícil de evaluar todavía. También solo lleva un año implementado, un año además de pandemia. Acá en España hemos tenido eh, varias olas con mucha gente confinada, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de evaluar, pero bueno, sí que llevamos un registro. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando la persona que conduce se activa el protocolo, tenemos un código en el que bueno, que lo vamos registrando y para luego poder sacar estadísticas, ¿vale? Pero no tenemos, ahora mismo no tenemos conclusiones. Ha pasado únicamente un año y un año además extraño, o sea que ha sido el año pasado a estas alturas teníamos la demanda al 40%, al 45%, ¿no? Claro, es que los autobuses van muy vacíos, ¿no? Entonces es mucho más difícil que alguien te acose. Muchas gracias, Marta. Más bien, sí, si me permiten, y ahí tenía un poco de tiempo todavía, tenía veía una pregunta, porque inicialmente se había mencionado también, y eso es algo recurrente, el tema de cómo estructuramos o diseñamos los sistemas de transporte, sobre todo el sistema, digamos, público, ¿no? Y sí hay una tendencia, por ejemplo, aquí, bueno, en Perú, específicamente tal vez en Arequipa, a través de racionalizar y optimizar, por lo tanto, los tiempos del servicio como tal. Y eso pasa por racionalizar, por ejemplo, las paradas, ¿no? Entonces, un poco está tratando de reflexionar al respecto y eso, claro, o sea, las optimizamos tal vez las paradas y voluntariamente o indirectamente con ese sesgo que se está, digamos, de hecho, identificando y lo han conceptualizado perfectamente. Porque claro, son básicamente pensados tal vez para esos varones, vamos a decirlo, que tienen una facilidad de desplazamiento excesivamente y no necesariamente pensado en alguien más allá del género que esté, por ejemplo, con una persona a cargo o puedan empezar, digamos, caminar generalmente de la parada o a su destino final con una cierta carga, digamos, que le acompañe, ¿no? Entonces, ya cambiando un poco la perspectiva, hay también una cuestión de la operación misma que está en juego ahí, ¿no? Eso tal vez cómo lo podríamos replantear, no necesariamente en ese momento, pero un poco llevar la discusión por ese lado, ya en sistemas totalmente implementados o que todavía pues están en un cierto proceso de maduración y podrían dar un giro en esa dirección. Vale, a ver, es difícil porque, claro, tienes que cambiar tendencias, ¿no? De pensar en horas puntas y en horas valle. Esto, porque al final es verdad que los desplazamientos de hora punta, ¿no? De hora pico, son fundamentalmente al trabajo y a estudios, pero tenemos que empezar, o sea, nosotros ahora, por ejemplo, estamos empezando a replantear la red nocturna de autobuses, porque teníamos una red nocturna
que tenía muchos años y no llegaba a todos los barrios y eso pues a muchas personas trabajadoras que trabajan de noche o que entran a trabajar de noche no les venía bien. Lo que hemos hecho ha sido quitar todavía no, estamos en estudio, pero sí que hemos cogido toda la red, hemos dicho, bueno, pues esta red no nos sirve, vamos a ver qué podríamos hacer que nos sirviera, ¿vale? Y como sí que tenemos matrices origen-destino, de cómo se mueve la gente por la ciudad, y no solo, y de toda la gente de la ciudad, o sea, ahí sí que no está excluidos los viajes cortos, por ejemplo, pues estamos aplicando y probablemente lo que hagamos sea ampliar la red nocturna, o sea, la red diurna, perdonad, a que tenga servicios de 24 horas, las líneas que más se usan, las conexiones que más se usan, y no solamente pensar en una red distinta, que es más difícil de utilizar, que tiene peores horarios, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir poco a poco. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues en MT Valencia que sacamos todos los días 370 coches, ¿vale? Los vamos a cambiar todos de un día para otro porque eso es loco. O sea, además la prensa se nos comería, ¿no? Es un servicio público, os podéis imaginar los titulares en los periódicos. Pero hay que empezar por donde se puede, ¿no? En este caso, nosotros hemos decidido en MT empezar por el servicio nocturno, por lo que os decía de que hay menor demanda, ¿no? Y luego vamos analizando líneas. Pues hay líneas que decimos, vaya, esta línea igual lo que tenemos que hacer es avanzarla, ¿no? O sea, alargarla un poquito y que llegue hasta el hospital, porque resulta que se queda a 3 manzanas, que es justo o sea, que está bien, que igual en su día está bien, pero resulta que, bueno, en Valencia hay el Hospital Principal de Valencia se cambió hace unos años de sitio, pues se cambió de edificio y de barrio y de todo, pues igual es que lo que tenemos que hacer es conseguir, ¿no? Que esto, o hemos constituido un consejo ciudadano de movilidad y ahí escuchamos muchas peticiones de vecinos y de vecinas. Esta línea que nosotros creemos que tendría que ser más eficaz, claro, pero siempre lo miramos en términos economicistas, ¿no? Tendría que ser más eficaz y hay que meterla por esta calle, que es una calle principal, que va más rápido. Claro, pero tú escuchas a las vecinas y te dicen, no, es que esta línea tiene que seguir por ahí porque es el que llega al centro de salud, al centro de especialidades, o porque tenemos que mantener el servicio, porque esta pedanía de Valencia no tiene escuela infantil y entonces los vecinos y las vecinas van a la pedanía de al lado y aunque a nosotros nos parezca que hay muy poca gente o que igual desde un punto de vista económico no es rentable esa línea, tenemos que también conseguir salir de la lógica más capitalista, ¿no? De que solamente los viajes productivos son importantes y escuchar a las necesidades de los ciudadanos. Es verdad que hay una trampa y siempre, ¿no? Yo siempre lo digo que hay que escuchar las necesidades de la ciudadanía y sus problemas, pero las soluciones las tenemos que dar desde la parte técnica, ¿no? Porque se tiende mucho, ¿no? Cuando tienes reuniones con vecinos, con vecinas, ¿no? A que te den el problema y la solución, ¿no? Porque, y la solución yo creo que sí que es más técnica, o sea, el problema ellos lo tienen muy identificado, ellos y ellas lo tienen muy identificado, la solución la tenemos que dar nosotros, pero hay que escuchar las necesidades que se tienen y ver por dónde, bueno, pues por dónde podemos actuar. Dentro de que yo entiendo que en Arequipa, en Trujillo, pues tenéis los mismos problemas de financiación, ¿no? Que tenemos todas las empresas, ¿no? Que al final, pues oye, los recursos son limitados, eso también es verdad, ¿no? Y tenemos que ser también económicamente sostenibles, pero sin olvidar la sostenibilidad social y la sostenibilidad humana, ¿no? Esa otra perspectiva.